yo venga a ser como una humanidad complementaria para el Verbo, algo así. Entonces, ¿mi vida en qué consiste? En dejarme tomar cada vez más por Cristo. Antes de pensar qué tengo que hacer, lo que tengo que hacer es ver cómo puedo ser una humanidad complementaria para el Verbo. Cómo yo puedo dejarme atrapar por Cristo, pues para que finalmente sea Él quien viva en mí toda su realidad. El hombre Jesús no es alguien que piensa qué tiene que hacer. El hombre Jesús es una naturaleza humana que existe porque es sustentada, fomentada, tomada, pongan ahí la palabra que quieran, por el Verbo de Dios. De manera que si lo que decíamos, si se pudiera separar el Verbo de la humanidad de Cristo, la humanidad de Cristo simplemente no existiría. Pues yo no soy nada, no puedo ser nada y no puedo hacer nada sino en la medida en la cual parto de Cristo. Por eso el primer empeño de toda mi vida tiene que ser unirme con Él. Cuando me levanto cada mañana, lo primero no es pensar, ¿y hoy qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué actividades tengo que realizar? Sino que lo primero que me levanto es pensando, Señor, ¿cómo puedo unirme más contigo? ¿Qué tengo que quitar de mi vida para que tú puedas tomarme más? Para que tú puedas desposarme más profundamente, para que yo pueda ser de verdad para ti como una humanidad complementaria, para que tú puedas prolongar en mí la encarnación. El misterio de la encarnación nos lleva también a darnos cuenta de que, ¿por qué se ha encarnado el Verbo? Aparte de otras razones, ¿no? Porque en Él, eternamente, hay como una pasión por la realidad, una pasión por rescatar todo lo que un día salió de las manos de Dios y se estropeó por el pecado. Él se ha encarnado porque vive apasionado por su obra, la obra que somos cada uno de nosotros. Bueno, pues cuando me miro a mí mismo, ¿qué veo? Veo a alguien, Cristo, que habita en mí apasionadamente reconstruyéndome. Habita en mí ardiendo de empeño en rescatarme de la nada, en rescatarme del pecado, en reconstruirme, en rehacer totalmente toda mi vida. La encarnación del Verbo es como esa pasión de Dios por sus hijos. Salieron de su mano, se estropearon, pero Él sigue buscando apasionadamente cómo rehacer todo aquello que un día se cayó de sus manos y se estropeó. Pues el Verbo habita en mí, Cristo habita en mí con una enorme pasión para reconstruirme, para rehacerme. Soy pura búsqueda de Cristo. Con lo cual, fíjense que uno dice, ¿qué tiene más fuerza entonces en mí? ¿Mi pecado, mi fragilidad, mi miseria, mi oscuridad? ¿O esta apasionada búsqueda que Cristo no cesa de realizar en mi corazón? Evidentemente lo segundo. Me miro y puedo decir, estamos igual que ayer, igual que hace un año, me he vuelto a caer, otra vez fallo, no hay cómo salir de esta situación, que cuántos pecados voy acumulando, que mediocre soy. Pongan ahí todas las objeciones que quieran. Sí, pero todo eso no es más que el material que Cristo quiere usar para reconstruirme. O sea, mucho más real que mi infidelidad es la absoluta fidelidad de Cristo para conmigo. Mucho más real que mi decadencia, por así decirlo, es el afán constructor que Cristo tiene habitando dentro de mí. Entonces, ¿quién soy? Alguien por quien Cristo no cesa de luchar permanentemente en mi interior. Él está buscándome en cada minuto para rehacer lo que yo voy deshaciendo. El que me construye, que es Él, va mucho más a prisa que
quien me destruye, que a última hora es el diablo, obviamente, ¿no? Mis pecados, mis infidelidades. Bueno, pues Él habita en mí así, y habita en mí para revivir, como en la encarnación, lo que Él es desde toda la eternidad. ¿Quién es el Verbo desde toda la eternidad? Él es la pura dependencia del Padre. El Verbo desde toda la eternidad es alguien que vive recibiendo todo del Padre. Bueno, pues Jesús habita en mí para llevarme a una total dependencia del Padre. Jesús habita en mí para hacerme totalmente receptivo al Padre. Jesús es el que vive en plena obediencia desde toda la eternidad. ¿Qué es la obediencia? Esta adhesión del Hijo al Padre, ¿no? Bueno, pues Él, habitando en mí, quiere vivir esta total adhesión al Padre. Yo soy y me perfecciono en la medida en la cual vivo en obediencia a Dios. Recuerden la carta de los Hebreos, ¿no? Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y aquí que me has dado un cuerpo, y he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué hace Jesús en mí? Pues activar esta dependencia que Él es eternamente, lo quiere revivir en mí, quiere hacer de mí una perfecta dependencia del Padre. ¿Cuál es entonces la clave de mi vida cristiana? La docilidad a lo que Dios quiera para mí. O sea, no tengo que hacer ni mucho, ni poco, ni más, ni menos, sino que tengo que vivir haciendo lo que el Padre quiera. Si tengo que vivir buscando y escuchando y viendo y descubriendo y cuál es la misión que el Padre me ha encomendado. Y a lo mejor la misión que el Padre me ha encomendado es no hacer nada, pasar por la vida como, digamos, como un inútil, ¿no? Imagínense una persona que es psiquiátricamente incapaz de hacer nada, o una persona que es físicamente, por sus enfermedades, incapaz de hacer nada. ¿No tiene una misión? Claro que tiene una misión. Aparentemente la misión de la inutilidad, pero realmente tiene la misión de expresar la total dependencia de Dios. Nosotros haciendo tantas cosas como hacemos, quizá parece que somos nosotros los que hacemos, ¿no? Una persona enferma, inútil, expresa más profundamente esta total dependencia del Verbo respecto del Padre. Bueno, pues Cristo quiere vivir en nosotros esto, la docilidad total al Padre, la obediencia perfecta al Padre, la disponibilidad para ser lo que el Padre quiere que seamos, y solo lo que el Padre quiere que seamos, ninguna otra cosa. Fíjense que en sentido hemos de descubrir en el corazón de Dios cuál es la misión que Él me encomienda. Por tanto, no vivir de las circunstancias externas que me empujan para acá o para allá, que me impulsan a esto, a lo otro. No, yo tengo que vivir descubriendo en el corazón de Dios cuál es la misión que el Padre me está encomendando. Di a esa hermanita que hay un sitio por aquí, pero se va a quedar la pobre fuera. Siéntate aquí dentro, mujer. Aquí hay sitio. Si no, aquí a mi izquierda, para que la controle yo y no se pueda dormir, ¿no? Bien, por tanto, esta total y absoluta actitud de dependencia, obediencia, docilidad al Padre, ¿no? Esta conciencia de que cada uno tenemos una misión y hemos de vivir determinados por esa misión, no por las circunstancias exteriores, ¿no? Yo en medio de las circunstancias exteriores tengo que descubrir cuál es la misión que realmente Dios me ha encomendado. Y nosotros, como que vivimos esta consagración especial a Cristo, esto lo tenemos que intensificar especialmente, ¿no? Porque la gente vive como muy en la periferia de sí mismos, haciendo cualquier cosa, ¿no? Lo que va saliendo, lo que las circunstancias le van marcando. Bueno, pues nosotros hemos de vivir
no según las circunstancias, sino según la misión que Dios me encomienda. Y hemos de vivirlo tan intensamente que alcancemos gracia para tanta gente que no se cuestiona ni se pregunta cuál es la misión que Dios le está encomendando. El Verbo viene a este mundo para hacer la misión que el Padre le ha encomendado. Y nada más. En el momento de la subida al templo, Jesús le dice a María, cuando María le pregunta, te estábamos buscando angustiados. Bueno, ¿por qué me buscan? Yo estoy en lo que mi Padre me ha encomendado, en las cosas de mi Padre, ¿no? Parece que es una actitud de desobediencia de Jesús ahí a María, ¿no? No, es una actitud de discernimiento para ver qué tanto la autoridad de María es en ese momento para él realmente autoridad, ¿no? Porque ahí Jesús nos enseña precisamente esto, a discernir cómo es y cómo debo vivir la obediencia incluso dentro de la iglesia. Pero bueno, ahí no vamos a entrar ahora. La encarnación que Cristo vive en nosotros nos hace entender también que lo más grande va por dentro, ¿no? Que la vida cristiana es sobre todo un misterio de interioridad. En Nazaret no se vio nada, y sin embargo aquel fue el acontecimiento que conmovió toda la historia de la humanidad. Al día siguiente de la Anunciación, Nazaret siguió viviendo exactamente igual. Nadie sabía que Dios estaba metido en aquel pueblo, y sin embargo Dios estaba metido en aquel pueblo. Bueno, pues este acontecimiento nos enseña también a nosotros a vivir mucho más de lo esencial, que muchas veces permanece oculto a la mirada de los hombres, incluso a mi propia mirada. Entonces, la encarnación me lleva como a buscar lo más real, que no es lo que me dicen los ojos, que no es lo que me dicen los sentidos, que no es lo que me dice mi razón, que no es lo que me dice el mundo, sino que lo más real es esto, el Dios que me habita, ¿no? Bueno, pues Nazaret, toda la vida oculta de Jesús, toda la encarnación de Jesús, me hace entender que lo más grande está dentro de mí, muchas veces inaccesible incluso a mi propia mirada y casi siempre a la mirada de los demás. Jesús no vive de lo exterior. Jesús vive de su interioridad, que es nada menos que el Verbo. Este hombre perfecto lo es porque vive literalmente colgado de su interior, que es su propia persona, el Verbo. Pues yo estoy llamado a vivir siempre de lo interior. Y lo interior es lo que me hace discernir las cosas externas. ¿Esto tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? ¿Tengo que renunciar o no renunciar? Depende de lo que interiormente el Señor me vaya marcando. Pero lo que me determina es esta, insisto, presencia interior y no las circunstancias exteriores. El Verbo entra en Nazaret y pasa desapercibido. Jesús, viviendo en mí, me lleva a amar el no ser conocido, el no ser apreciado, el no ser estimado, el buscar el último lugar, o como dice Carlos de Foucault, el penúltimo lugar, porque el último ya lo ocupa siempre Jesús, ¿no? Pero el Verbo de Dios me enseña esto, que Él, siendo el infinito, el eterno, siendo Dios, siendo la clave de todo, ha pasado desapercibido para los ojos de sus paisanos. Tanto así que cuando empieza a hacer milagros y a predicar, pues se asombran. Pero bueno, ¿de dónde saca esos milagros? ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿No? Es el hijo del carpintero, o sea, siempre lo hemos conocido toda la vida, y ahora, ¿quién es este, no? Que ha estado entre nosotros y ha pasado desapercibido. Ama no ser conocido. Ama no ser estimado. Ama pasar en el último lugar. El Verbo, Dios, ha vivido siempre
en un estado de humillación. En mí querrá revivir también ese estado de humillación. Entonces, cada una de las humillaciones que yo padezca, tendré que decir, bien, buena señal, el Verbo está habitando en mí. Cada vez que yo sea desconocido, no valorado, no acogido, bueno, pues tendré que decir, estamos en el buen camino, porque Dios no fue acogido, no fue valorado, no fue tenido en cuenta. Entonces, ¿a qué me llevará a mí el hecho de que Cristo quiera revivir en mí sus misterios? Pues me llevará a esto, a no ser acogido. Me llevará a no ser tenido en cuenta. ¿Cuántas veces decimos, hombre, pero yo, ¿cómo es posible si tengo tantas y cuantas cualidades, no? Y sin embargo, pues se eligen a esta otra persona que, tiene muchas menos cualidades que yo, y cómo no se dan cuenta de que yo podría hacer esto tan bien y aquello otro tan bien. Y uno dice, bueno, pero nadie podía hacer las cosas mejor que Dios, ¿no? Nadie tenía tantas cualidades como el Hijo de Dios. Nadie tenía tantas fuerzas, ni luz, ni sabiduría. Y sin embargo, prescindieron de él totalmente. Es más, hoy también nosotros con frecuencia prescindimos de él. Él está en la Eucaristía y yo cuántas veces no parto de él, sino parto de mí, de mis ideas, de mis, no sé, de mis planteamientos, de mis deseos, lo que a mí me parece, y él queda como eso, no buscado. Él queda como aquel que nadie cuenta con él. No es el principio de la vida para mucha gente, siendo así que él es la vida. Y sin embargo mucha gente no lo toma a él como el principio de su vida. Y nosotros mismos, aceptando que es el principio de nuestra vida, sin embargo hay muchos aspectos de nuestra persona que no los construimos a partir de él. Hay muchas acciones en nuestra vida que las iniciamos y continuamos desde nosotros y no desde él. Es decir, también nosotros lo ignoramos. Es como si la humanidad de Jesús ignorase quién es él, el Verbo. Bueno, pues con frecuencia nosotros vivimos ignorando al Verbo. Entonces digo, si se trata de que él reavive o reviva sus misterios en mí, no será nada de extrañar que también yo corra su propia suerte y por tanto también yo sea ignorado, no tenido en cuenta, humillado. Y eso no será para mí, o no debe ser para mí un motivo ni de enfado, ni de reclamar nada, sino decir, es que este es el estilo de Jesús. Este es el estilo de Jesús. Pasar en el último lugar, ocupar el lugar de los que nadie cuenta con ellos. Él es el grande, cuando el Papa habla tanto de los descartados, ¿no? Pues él es el gran descartado. Entonces, si yo corro la suerte de él, que es el gran descartado, vamos bien, o sea, estamos en buena línea, ¿no? No nos hemos equivocado, porque él quiere revivir en mí ese misterio. Vino a los suyos y los suyos no lo reciben. La encarnación nos lleva también a este vivir en una plena apertura al Padre. Es decir, a dejarnos hacer siempre por un misterio que nos sobrepasa. Giussani solía repetir, yo soy tú que me estás haciendo. Yo soy tú, el misterio que me estás construyendo a mí. Yo soy tú, el misterio, el gran misterio de Dios, en cuanto que me estás haciendo a mí, ¿no? Bueno, pues la encarnación, que Jesús vive en mí, me lleva a esta apertura permanente al misterio. Yo soy tú, el misterio, y ese misterio es siempre desbordante de plenitud, y ese misterio es siempre sorprendente. Entonces nosotros, si queremos dejar a Jesús revivir en nosotros,
hemos de vivir como niños, es decir, abiertos a la sorpresa de Dios. ¿Hoy va a ser igual que ayer? No necesariamente. O sea, seguro que no, porque cada día es único e irrepetible. Pero aparte de eso, hoy puede suceder lo que ayer no ocurrió de bueno. Hoy Dios puede sorprenderme más porque Dios es siempre más. Dios es siempre más y nos lleva siempre más adentro. Somos como un niño que es tomado en la orilla del océano y cada día va siendo sumergido más y más y más y más y más adentro del océano. Por tanto, hemos de vivir como abiertos a esta sorpresa. Los viejos son aquellos que se van endureciendo, ¿no? Hay una especie de esclerosis que le va a uno eso, endureciendo, incapacitando ya para la novedad. El niño, por el contrario, es aquel que es dúctil, dócil, es maleable y vive, por tanto, abierto a toda la novedad de Dios. Jesús ha pasado por este mundo abierto a la absoluta novedad del Padre. Y en mí quiere revivir esta absoluta novedad del Padre. Eso se llama esperanza. Los viejos, pero todos podemos llevar un viejo en nuestro corazón, parece que llevan como un cadáver ahí, ¿no? Un cadáver que van arrastrando. Ya, siempre ha sido así, esto no tiene remedio, vamos a hacer lo que podamos, pero bueno, ya sabe usted que esto no va a cambiar mucho. Por el contrario, el niño es el que dice, no sé cómo va a ser. El niño tiene, como decimos siempre, la diócesis más futuro que pasado, ¿no? El niño vive siempre abierto al futuro, más que al futuro, al misterio. Y el misterio nos va a sorprender en cada instante. El niño no se esclerotiza, no se endurece, no se cierra. Vive siempre con esta docilidad de saber que su padre es más y que su padre lo puede todo y que su padre le va a descubrir realidades inimaginables para él y sueña con esa realidad imaginable que el padre le quiere enseñar, ¿no? Cristo en mí es el niño que vive para dejarse sorprender por el Padre. Yo estoy llamado a revivir en mí esta actitud de infancia espiritual de Jesús, por la cual Él ha estado con esta actitud de asombro. ¡Qué maravilla querrá hacer hoy el Padre en mi vida! ¿A qué regiones insospechadas me querrá llevar Dios? Cuando leemos, escuchamos de algún místico sus escritos, ¿no? Nos damos cuenta de que hay regiones verdaderamente insospechadas, inimaginables, sorprendentes para nosotros, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué Jesús en mí no querrá llevarme a esos océanos insospechados? Pues sí, Él vive en mí para ensanchar mi corazón de manera que yo pueda vivir de este misterio que me trasciende, de este Dios que es siempre más, siempre más, siempre más. A Dios nunca lo vamos a controlar, nunca lo vamos a conocer, nunca lo vamos a comprender, porque nos va a desbordar siempre. El Dios verdadero nos desborda siempre. Por lo tanto, Cristo quiere vivir en mí este misterio por el cual está abierto al Padre, que es la fuente de toda novedad, de toda sorpresa. Si algún día ocurre en nosotros que ya pensamos que no va a haber novedades, que no va a haber sorpresas, es que ya nos hemos muerto, espiritualmente hablando, ¿no? Porque uno dice, pero es que Dios no deja de sorprender nunca. Y al menos dos cosas más de este misterio, digamos, de la encarnación. Una es caer en la cuenta de cómo todo lo pequeño está lleno de Dios. Nazaret, ese pequeño hogar, estaba lleno de Dios. Ese niño pequeñito, esa criatura que era Jesús, estaba llena de Dios, de la gloria de Dios, ¿no? Bueno, pues Él me enseña que no hay nada pequeño en este mundo, porque todo está habitado por su gloria. Entonces, de lo que se trata es de descubrir en la fe cómo todo
está así, habitado por la gloria de Dios. Entonces, no hay nada pequeño. Uno puede estar haciendo las cosas más ínfimas, pero aparentemente hablando, pero eso tan pequeñito, eso es la presencia de Dios en mi vida, y por tanto nada hay que sea realmente pequeño, ¿no? Pequeñita es la hostia de pan en la Eucaristía, y sin embargo, obviamente esa pequeñez que es la hostia consagrada es el infinito. Pues esta es la ley que usa el Señor con nosotros. Esas pequeñeces son el infinito en nuestra vida. Como la hostia consagrada, que parece nada, es sin embargo la presencia del Eterno, la presencia del infinito, la presencia del Omnipotente, así a una de mis pequeñeces, aparentes pequeñeces, están absolutamente llenas de una gloria infinita. Y bueno, durante su vida todavía de niño, ¿no? Pues tenemos la huida de la Sagrada Familia a Egipto, ¿no? Darnos cuenta de que Jesús quiere llevarnos a nosotros a un estado, diríamos, de humillación y de persecución como una situación normal. A veces se dice, uy, la iglesia está perseguida hoy, uy, la iglesia está criticada, la iglesia... Pero si es que si Jesús habita de verdad en mí, pues el estado normal en el que debo vivir es un estado no de triunfo humano, no de éxito. Dios no me llama al éxito, me llama a vivir en estado de humillación, me llama a vivir en estado de persecución, en estado de rechazo. Si el mundo os odia, también me ha odiado a mí. Entonces, ¿por qué vas a esperar correr una suerte diferente de la de Jesús? Si vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿por qué tendrían que recibirme a mí? Si fue perseguido hasta la muerte, ¿por qué tendría yo que no ser perseguido? Si fue un incomprendido toda su vida, ¿por qué yo tengo que ser otra cosa si la vida cristiana consiste en dejar a Cristo revivir sus misterios dentro de mí? Pues uno de los misterios es este, que Jesús es un incomprendido, desde que nace hasta que se va al cielo, un incomprendido. Pues Él quiere vivir en mí ese mismo misterio de ser incomprendido. No busquemos que la gente nos aplauda, no busquemos que la gente nos entienda, busquemos amarles. Jesús nos está diciendo esto, mira, yo no he venido para que me comprendan, yo no he venido para que la gente me acoja, yo he venido para amar a la gente, que es distinto. Entonces uno llega y, ay padre, que es que no me entienden en mi parroquia, es que no me comprende mi párroco, es que no me comprenden en mi no sé dónde, en mi trabajo, es que soy una incomprendida. Pues qué bien, mujer, estás en el lugar justo. ¿Acaso has ido a ese trabajo, a esa parroquia para que te comprendan? No, ha sido para amar. ¿Puedes amar? Sí, siempre podemos amar. Siempre podemos reaccionar amando. Bueno, pues si puedes amar, ya, cumpliste todo lo que tenías que cumplir. No, pero padre, mi jefa, mi no sé qué, mi bla 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 bla. Pero la puedes amar, ¿sí o no? Sí, pues ya. Jesús nunca se ha quejado de nadie. Ha amado, simplemente. Decíamos antes, hacíamos alusión a la subida al templo, ¿no? Cuando Jesús tiene 12 años. Y la obediencia siempre es un tema delicado en la iglesia, porque Jesús ha venido para ser el obediente al Padre. Pero la obediencia pasa siempre por mediaciones. Entonces, hay falta que tengamos como Jesús una perfecta docilidad al Espíritu Santo para saber cuáles son realmente las mediaciones que Dios quiere usar conmigo. Y para saber en qué medida a esta mediación debo realmente obedecerle. Sin esta docilidad al Espíritu Santo podemos caer o en la desobediencia
entonces hacemos lo que nos da la gana, o en el servilismo. Aparentemente obedecemos, pero en verdad es una actitud servil. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir cuál es el signo que Dios ha puesto en mi vida para expresarme su voluntad. Y me ayuda a discernir cómo ha de ser mi docilidad a esa voluntad que el Padre me está expresando. Hay casos en la historia, no sé, ahora estoy leyendo por ejemplo una biografía de María Ward, una inglesa en los tiempos de persecución en Inglaterra, etcétera, que en un ambiente súper católico, ella tiene una fortísima experiencia de que Dios la llama una vida consagrada, pero todo el mundo, hasta su director espiritual, la induce a casarse, ¿no? Y la pobre está ahí con una angustia interior que, a ver, mi padre que es súper católico, el padre espiritual que es un jesuita santo, todo me impulsa a obedecer y casarme. Pero en mi interior hay una emoción fortísima del Espíritu Santo por la cual yo veo que no tengo que casarme, ¿no? Bueno, ahí está la mujer, en esa dura lucha, ¿no? Hasta que por fin hace mucho tiempo de oración, muchos ayunos, muchas vigilias, y consigue luz para que su director espiritual se caiga del caballo y diga: pues si tú tienes vocación de consagrada, por Dios, ¿cómo estoy empeñado yo aquí en que te cases, no? El Espíritu Santo es el que nos llevará a ese discernimiento, ¿no? Para no ser ni desobedientes ni serviles. Tenemos que ver. Iba a decir también que a algo también que nos llevará el Espíritu Santo es a dos obediencias que a veces no tenemos muy en cuenta, ¿no? Una es obvia, que es la obediencia a la palabra de Dios, ¿no? Dirían, pues eso ya obedecemos habitualmente, ¿no? Y no es verdad, no obedecemos habitualmente. Cuando cogemos la palabra de Dios nos encontramos muchas veces cantidad de frases que decimos: pero esta, yo bien, la escucho, la leo y hasta la predico, pero no me la tomo como dirigida para mí. Es decir, consciente o inconscientemente vamos haciendo selecciones, vamos sesgando, vamos filtrando la palabra, y entonces no tenemos en verdad esa actitud tan de obediencia sin condiciones a la palabra de Dios, ¿no? Bueno, pues Jesús en mí es el que me dice: tienes que vivir literalmente de lo que el Padre te diga, y solo de lo que el Padre te diga, y nada más que lo que el Padre te diga, nada más. Y creer que la realidad es la que te dice el Padre, ¿no? No sé, pues pongamos el misterio de la transfiguración o del bautismo y transfiguración, ¿no? Si el Padre te dice: tú eres el Hijo amado, pues así puedes estar pasando una crisis horrible, te han declarado un cáncer angustiosísimo, te ha abandonado el mundo entero, estás como Job, que lo has perdido todo. Dices, pero ¿qué es más real? ¿Ese mal que estoy padeciendo o la palabra que me dice: tú eres mi hijo, tú eres el amado? Pues nosotros no vivimos de realidades secundarias, visibles. Nosotros vivimos de la realidad que me expresa la palabra de Dios. Jesús no vive de lo visible, vive siempre de lo invisible, que es el Padre que le está indicando por dónde tiene que caminar. Bueno, pues Cristo en mí quiere también revivir este misterio de estar literalmente apoyados en lo que no se ve, que nos recuerda San Pablo. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Bueno, pues estamos llamados a edificarnos sobre lo que no se ve. O sea, el hombre Jesús está edificado, construido todo él sobre la palabra con mayúsculas, es decir, la persona del Verbo, y vive de eso, de lo que no se ve. Su personalidad profunda, que es divina, no se ve, pero sobre ella está construida su naturaleza humana.
Nosotros estamos llamados a ser construidos sobre esa palabra que nos habita y que no se ve, pero que es de verdad el fundamento que constituye toda nuestra persona. Y la otra obediencia, nos vamos a quedar aquí creo, la otra obediencia es, digamos, a la realidad sin más, ¿no? Tenemos que discernir, pero lo real en el sentido de lo visible, ahora, también es para nosotros una obediencia o una expresión de la palabra de Dios, ¿no? Si yo tengo una enfermedad hoy que me limita y me dice, ¿sabes qué? Pues tienes que irte a la cama porque no puedes con tu cuerpo. Bueno, pues no lo siento como una contradicción, sino que esta es la voluntad que el Padre me está expresando. No vivo de mis propios planes, sino de los planes que Dios me manifiesta también a través de estas realidades visibles, corporales, o de personas, ¿no? Una persona, y mira, yo no contaba con esta persona, había hecho el plan esta mañana de tal cual, pero me rompe el plan. Pues no me rompe nada. ¿Por qué? Porque no vivo de mis planes. Jesús nunca vivía de sus planes. Y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, nada más. Entonces, vivo de la voluntad del Padre, que se me expresa también, ahí hay que discernir obviamente, pero se me expresa también a través de circunstancias externas. Entonces, si esta circunstancia es que yo había dedicado la mañana a tal cosa, pero de pronto me dicen que no, que tiene que ser tal otra, porque ha venido no sé quién, o se ha puesto enfermo no sé cuál, o yo me he puesto enfermo, bueno, pues estas realidades no interrumpen nada en mí. Son simplemente la expresión de la voluntad de Dios. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? ¿De qué vivo? ¿De lo visible o de la voluntad de Dios invisible? Si vivo de la voluntad de Dios invisible, mi vida adquiere una unidad total. Porque ¿qué más me da a mí hoy pasear esta mañana que estudiar, que ir a ver un enfermo, que dormirme en la cama? Da igual. Lo único importante es la voluntad de Dios. Entonces yo vivo escuchando la voluntad de Dios, no se me rompe ningún plan nunca. Porque no tengo ningún plan, porque mi plan es cumplir la voluntad del Padre. Simplemente vivo a la escucha de por dónde hoy Dios me quiere guiar. Pues mira, te está guiando porque ha venido una persona a decirte, vamos a darnos un paseo por la playa toda la mañana. ¿Lo quiere Dios? Sí, pues vamos a dar un paseo por la playa. Pues ahora resulta que te han dado una fiebre de 40 y te tienes que ir a la cama. Bueno, pues vamos a la cama. Es decir, no es tal o cual cosa lo que tengo que hacer, sino la voluntad de Dios, y las cosas, las circunstancias, son solo expresiones de la voluntad de Dios. A mí me toca discernir esta circunstancia, ¿qué me está diciendo? Tengo que discernir, porque es verdad que puedo ir una persona y decir, padre, vamos a la playa. No tengo que discernir, no, pero vamos a ver si no por esto, no, tú no me estás expresando la voluntad de Dios ahora. Tengo que hacer ese discernimiento. Pero una cosa es hacer un discernimiento y otra cosa es estar pendiente solo de los signos externos, tengo que hacer esto y esto y esto. No, los signos son puros signos. Yo debo vivir colgado de la voluntad de Dios, que es lo que ha hecho Jesús. Entonces, Cristo en mí quiere vivir totalmente colgado de la voluntad del Padre. Y por tanto, eso me lleva a una abnegación de mi propia voluntad. Eso me lleva a una abnegación de mis propios planes, porque no hay más plan que el de Dios. Entonces, las circunstancias, insisto una vez más, son simplemente, o deben ser simplemente, expresiones que me indican si Dios quiere ahora esto para mí o quiere otra cosa para mí. Bien, pues Cristo en nosotros quiere revivir todos sus misterios. Pensamos un poquito entonces esta mañana en este misterio de la encarnación de Cristo, que Él quiere prolongar en mí de manera que yo sea como una humanidad complementaria del Verbo.